Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y estamos viviendo estos tramos finales de la campaña electoral. Faltan 2 domingos para que se defina quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. El próximo domingo va a ser relevante porque tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri van a protagonizar un debate. Después vamos a hablar con Pancho Olivera de cómo están preparando esa escena. Y mientras tanto el gobierno está desarrollando, está protagonizando una mala retirada. Primero porque los datos de las encuestas son desalentadores. Hoy las encuestas que maneja Daniel Scioli le están dando a él una desventaja de entre 8 y 10 puntos respecto de Mauricio Macri. Es decir, está 8 o 10 puntos por debajo de Macri. Es un margen que se puede ampliar o achicar. Él va a apostar a achicarlo. Obviamente está pensando en cómo hacerlo y después vamos a analizar un poquito cuáles son las dificultades y las capacidades que tiene para hacerlo. Pero mientras tanto, el kirchnerismo, encabezado por la presidenta, inicia una salida angustiante del poder. ¿Por qué? Porque no solamente los datos que hablan de la elección del 22 de noviembre son adversos, sino porque además los datos que se conocieron, la forma en que se resolvió la primera vuelta electoral, plantean algunos fenómenos o algunas informaciones que son traumáticas para la presidenta. Y tal vez la más importante de todas es que el modelo que inspira su cantar de gesta en cada discurso, midió 37%. Es decir, hay una divergencia muy grande entre la exaltación que el kirchnerismo hace de su gestión durante los últimos años, sobre todo del 2011 para aquí, y la forma en que el electorado evaluó esa gestión. Y esto se nota en qué, en que la presidenta parece replegarse sobre un autismo, si uno ve los últimos discursos, donde le cuesta registrar en esas presentaciones algunos datos centrales que están reconfigurando la política argentina, como por ejemplo una derrota muy importante a la que ella misma condujo de la mano de Scioli y de la mano de Aníbal Fernández al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay un momento similar en la experiencia reciente a esta imposibilidad que tiene Cristina Kirchner de conectar con una escena que cambia, que muta. Y son las 48 horas siguientes a la elección de Jorge Bergoglio como papa en marzo del 2013. Hubo 48 horas donde ella no pudo hacer pie en ese nuevo escenario que se planteaba con la presencia en Roma de un papa argentino. A propósito de Bergoglio, uno de los datos de esta retirada un poco desordenada, y ya vamos a hablar de algunos rasgos que va a tener de aquí en adelante, es que la caracteriza también, yo no diría una ruptura entre Cristina Kirchner y el Papa, pero sí algún distanciamiento. Muy probablemente la suspensión del viaje que ella tenía pensado o previsto realizar a Turquía para la reunión del G20, la última de la que iba a participar, se haya debido la suspensión de ese viaje a que el Papa no la iba a recibir en Roma como ella había pensado. Y esa negativa a recibirla no solamente tiene que ver con la resistencia del Papa o la reticencia del Papa a aparecer en una foto previa a las elecciones del 22 de noviembre que darían a entender una participación de él en ese proceso muy evidente, sino además a que ha quedado una situación de desencanto entre el Papa Francisco y la forma en que el peronismo, Scioli, la presidenta, condujeron sobre todo la elección de la provincia de Buenos Aires. Es algo de lo que hemos hablado muchas veces. Desencanto frente a la negligencia con que Scioli permitió que la imagen del oficialismo, a la que él en alguna medida el Papa había favorecido con toda la reconciliación que había llevado adelante con Cristina, esa imagen quede asociada a Aníbal Fernández. Pero no solamente es de parte del Papa el desencanto, sino que la presidenta además llamó al embajador en la Santa Sede, a Eduardo Valdés, y le hizo algunos reproches respecto de la participación de la Iglesia
bonaerense en la derrota de Fernández, que ella imputa directamente al Papa. Tal vez no se equivoca. Bueno, Valdés, en homenaje a la cordialidad de las relaciones entre la Casa Rosada y la Santa Sede, intentó disuadirla, pero no la convenció. Quiere decir que este ciclo termina también con una ruptura con el principal aliado que tuvo Cristina Kirchner desde el 2013 hasta aquí, no solo a nivel internacional, sino además por la gravitación subliminal, pero muy importante, que puede tener el Papa en la política local. No es el único rasgo de una retirada desagradable. Lo que ha sucedido en la auditoría, lo que ha sucedido en la Cámara de Casación, donde el gobierno removió a través de 2 subrogantes que hoy están desautorizados por un fallo de la Corte que obliga a que esos subrogantes tengan que retirarse, removió a Juan Carlos Geminiani, un juez intachable, que iba a ser una voz disonante, no solamente, seguramente, en la determinación de si fue constitucional o no el acuerdo con Irán por el atentado contra la AMIA, sino que también iba a ser una voz disonante en las causas que tienen que ver con la corrupción de la familia presidencial, porque allí, en la Cámara de Casación, que de una u otra manera quiere el kirchnerismo dominar, se va a juzgar la causa Otesur, todo lo que tiene que ver con Austral Construcciones, las peripecias de Lázaro Báez, etc. El gobierno abre además un periodo de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 9 de diciembre. Es una iniciativa de Cristina Kirchner que abre un gran signo de interrogación respecto de cuáles van a ser las iniciativas parlamentarias del kirchnerismo antes de irse. Es un signo de interrogación para todo el mundo, pero sobre todo para los equipos de Cambiemos, que suponen que pueden ganar las elecciones del 22 de noviembre, que Macri puede llegar al poder y que se puede encontrar entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre con sorpresas desagradables. Una de las que se pueden pensar, una jugada del kirchnerismo tratando de seducir a las provincias para desfinanciar al futuro presidente. ¿Cómo? Coparticipando la ley del cheque, el impuesto al cheque, que hoy cobra principalmente la nación. Esto sería un homenaje, sin duda cínico, de la presidenta al federalismo, ella que controló el poder central y sometió a las provincias con recursos arbitrarios que manda la nación, pero que le dejaría al próximo presidente una situación todavía más complicada de la que deja el gobierno con números pésimos, que son los que están detrás de ese 37% deslucido que sacó, comillas, el modelo. No debe sorprender que este sea el estilo. ¿Por qué? Porque estamos ante un caso atípico, un caso contradictorio, un caso enigmático. ¿Cómo es que se retira un grupo político que soñó un milenio de poder? ¿Cómo se retira del poder un grupo político que pensó una hegemonía? ¿Cómo es que funcionan las hegemonías sin reelección? Estos rasgos que vemos en la Argentina se muestran, como siempre, exagerados en lo que está pasando ahora en Venezuela, donde el gobierno se muestra cada vez más reticente a que se controle la elección de la Asamblea Legislativa del 6 de diciembre. No es en la Nación que sucede solamente esto, también en la provincia de Buenos Aires. Scioli y su equipo están produciendo el mismo tipo de retirada. Tenemos a Cristóbal López, un funcionario, como todos sabemos, perdón por el furcio, un empresario estrechamente ligado al gobierno, tanto que uno puede confundirlo con un funcionario, estrechamente ligado también a Scioli, que ahora quiere cobrar algunas cuentas, que espera que Scioli le pague antes de irse, que los funcionarios de Scioli por riesgo penal no quieren pagar y que por lo tanto empieza a realizar operaciones de prensa desnudando algunas operaciones financieras del gobierno de Scioli, sobre todo algunos fideicomisos del grupo Vapro, que preside Santiago Montoya y que tiene como vicepresidente nada menos que a Nicolás Scioli, el hermano del gobernador. Es decir, empiezan las guerras internas de la peor calaña, las que tienen que ver con cuentas a cobrar. Este es el telón de fondo sobre el que el candidato tiene que sostener su proyecto. Y estamos ante un Scioli que exagera su problema. ¿Y cuál es su problema? ¿Dónde pararse? Me paro en la defensa a ultranza del modelo y digo, yo o el hambre, el que vote en contra va a perder todo lo conquistado. Me planto en esa posición que es la posición del conflicto.
Es decir, me planto en la lógica del kirchnerismo, ellos o nosotros, dinamitar el centro, o me transformo en el Scioli que era antes, que se proponía como una especie de infiltrado de la oposición dentro del gobierno y que casi invitaba a hacer una trampa contra Cristina Kirchner. Casi invitaba a aquellos que no son kirchneristas a que él la iba a traicionar y pedía el apoyo para esa operación. No se sabe dónde está parado. Por un lado dice ellos o nosotros y por otro lado va a sacar un spot que hoy ya se conoce, donde dice, bueno, yo soy kirchnerista, pero no soy como Cristina, yo no me peleo, yo tengo otros modales. Soy lo mismo, pero con cordialidad. Este es el gran signo de interrogación conceptual, político, estratégico, que no logra resolver la campaña de Scioli. Y esto es lo que explica que esté un poco sin rumbo, buscando el voto de la izquierda, pero diciendo voy a terminar con los piquetes, o imitándolo a Massa, como si fuera una especie de Selig, con algunos spots que inclusive tienen a Massa adentro, es decir, donde Massa se convierte en un personaje de la campaña del Frente para la Victoria digno de ser imitado. El mismo Massa que durante la campaña decía que los iba a mandar presos a todos. Es un problema serio, ¿por qué? Porque estamos viendo que en esa campaña, sobre todo en la campaña del miedo, el oficialismo no está unificado. Este es un dato muy importante para ver lo que viene. Si ustedes ven quiénes son los que llevan adelante esa especie de extorsión sobre el electorado y sobre todo sobre el votante peronista de Massa, que dice, si no me votás a mí, vienen las 7 plagas de Egipto, son justamente los sectores que menos querían la candidatura de Scioli, los más ligados a la Casa Rosada, los más ligados a Cristina Kirchner. ¿Y por qué? Porque son los que tienen todo que perder. Carentes de otro territorio, necesitan que siga habiendo un presidente afín en la Casa de Gobierno. En cambio, el peronismo territorial, los gobernadores, los intendentes, estamos viendo que no aparecen en ese grado de conflictividad. No se prenden en la campaña sucia. ¿Por qué? Este es el otro problema que tiene hoy el peronismo gobernante. Porque ya están hablando con Macri. Porque están pensando que a lo mejor el poder cambia de signo y que en vistas de que va a haber una gran discusión económica en la Argentina que viene, quieren estar sentados en la mesa del poder con cierto grado de cordialidad. Hoy con Macri están hablando gobernadores, intendentes y sindicalistas. Y entre los sindicalistas hasta Caló habla con gente de Cambiemos, que era la última frontera del oficialismo, el último apoyo que tenía Daniel Scioli en el mundo sindical. Este panorama, esta reconfiguración del peronismo, es uno de los grandes desafíos que tiene Macri para entender si es que llega a la presidencia de la Nación. Tiene que entender y decidir qué va a hacer con el peronismo que queda derrotado. El peronismo que hoy preside Fellner, que hasta donde sabemos todavía no ha renunciado a pesar de la derrota frente a Gerardo Morales, que va a estar en unos minutos hablando con nosotros. Tiene que decidir Macri qué va a hacer frente al proceso de renovación que se va a iniciar en esa fuerza política que es el peronismo. ¿Qué va a hacer con De la Sota? ¿Qué va a hacer con Urtubey, que va a querer ser un actor de ese proceso? Y sobre todo, ¿qué va a hacer con Massa? La relación de Macri con Massa, la relación de Cambiemos con Massa, va a ser una relación de abrazos y puñales. ¿Por qué? Porque por un lado están condenados a ser protagonistas de la misma escena, porque los votantes coinciden. Lo mismo pasa con Macri y De la Sota. El electorado los obliga a llevarse bien. Massa no puede romper con Macri desde el primer día. Y Macri va a tener que tender un puente hacia Massa, que es el peronismo, digamos, racional o más presentable en esta hora frente a la opinión pública. Pero los dos tienen un duelo que los está esperando. Y ahí vienen los puñales, que es quién va a ser el titular político de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito que ahora pasa a gobernar Cambiemos con María Eugenia Vidal y que es el lugar desde el cual Massa se piensa relanzar para pelear la conducción del peronismo. El duelo ya tiene fecha, 2017. Massa seguramente va a querer ser candidato. ¿Quién va a ser el candidato de Cambiemos? ¿Elisa Carrió? Es un signo de interrogación. Son preguntas demasiado prematuras, que las va a ir regulando un factor del que no hemos hablado y vamos a hablar después con Nico Dujovne. La economía, el éxito
el fracaso, la peripecia del relanzamiento económico que tiene que hacer la Argentina para cerrar un largo ciclo de desconexión de las redes de financiamiento internacional, de las redes de inversión.